Oh, buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Qué rico es despertar, ¿verdad, hermano? Y tener la oportunidad de agradar a nuestro Padre Celestial. Qué rico es despertar y darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad. Qué rico es decirle, Padre, gracias por este día, gracias por este momento. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios. Siempre levántate con esta actitud de ser agradecido en todo. Dile gracias, Dios, por la vida. Gracias, Dios, por mi familia. Gracias, Dios, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos. Gracias, Dios, porque nos das salud. Gracias, Dios, porque nos das alimento. Gracias, Dios, porque no nos abandonas. Gracias, Dios, porque siempre, siempre estás conmigo en todo. Qué importante es que desde temprano, como dice la Escritura, verá, que los pajaritos, desde que se levantan, hermano, empiezan a cantar. Y eso es un canto de gratitud. Hoy estamos viviendo tiempos muy, muy delicados, pero los hijos de Dios siempre viven en la atmósfera de la alegría. Los hijos de Dios siempre viven en la atmósfera de la ayuda de Dios. Los hijos de Dios siempre viven en la atmósfera de esa vida de confianza, en esa vida de reposo, porque saben que Dios está con ellos, saben que Dios siempre, siempre, hermano, siempre los vigila, siempre los observa, siempre los oye, siempre tienen un momento de intimidad con Él. Fíjese que leyendo un poquito y pidiéndole a Dios una guianza, una palabra fresca para esta mañana, una palabra, una porción diaria de su bendita palabra, una porción que nos haga, hermano, nos haga mirar la importancia de realmente de agradar a nuestro Padre Celestial, realmente de mirar los propósitos divinos, realmente de mirar cuál es el propósito de nuestro Dios en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos de recesión. Recesión es un tiempo de disminución de la actividad del Espíritu Santo. Tiempos de una disminución en lugar de que el creyente le eche cada día más ganas a la llenura del Espíritu Santo, el hombre cada día está disminuyendo su vida para con Dios. Cada día, en lugar de llenarse, hermano, en lugar de meterse más con el Señor, cada día le afectan los problemas, cada día le afecta su propia vida, y cada día, hermano, es porque el descuidar nuestra vida con el Espíritu Santo, hermano, es algo que es delicado. La misma Escritura nos advierte, hermano, que muchos van a descuidar su salvación, pero la misma Escritura también nos enseña que muchos van a descuidar la actividad. Como Dios, el Señor le habló, Pablo le llama a Timoteo, verá, le dijo aviva el fuego, verá. Quiere decir que en los tiempos de Timoteo, hermano, ahí va a haber momentos donde el hombre va a dejar va a descuidar su vida, que va a dejar de encender el fuego del Espíritu de Dios, va a dejar de avivar ese fuego. De tal manera, hermano, que estamos viviendo tiempos de recesión. Recesión es una disminución de la actividad del Espíritu Santo. Son muy pocos los que se preocupan porque el Espíritu Santo los use. Son muy pocos los que se preocupan por cada día estar pendientes de su vida espiritual, hermano, y cada ir hacia adelante, hermano. Pero desafortunadamente estamos en un tiempo donde el hombre ya no tiene esa disminución, sino que la Escritura dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en un tiempo, en un mundo tan lleno de maldad, tan lleno de pecado, tan lleno de violencia, que cada día el mundo, el hombre o los hombres, cada día son más violentos, cada día hay más maldad en ellos, cada día, hermano, cada día su comportamiento, de su conducta, cada día son más agresivos. ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad?
por la falta de Dios. Pero no solamente lo sucede en el mundo, sino en el mundo espiritual, en el mundo, hermano, de los hijos de Dios. También está pasando esto. De hecho, lo que está dentro de la iglesia es el reflejo de lo que se ve afuera. Porque todas esas cosas que son afuera, hermano, que son visibles dentro del cuerpo de Cristo, están pasando también estas cosas. Dentro de mucho creyente, hermano, está habiendo una disminución del Espíritu Santo. Hay una falta de llenura, hay una falta, hermano, de realmente encender el fuego del Espíritu, hermano. Acordémonos que Timoteo se preocupaba más por su vida personal que por la vida del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo. Se preocupaba más, hermano, por tener un cuerpo agradable. Se preocupaba más, hermano, por mirar sus propios intereses. Se preocupaba más, hermano, porque lo miraran a él, porque la Escritura dice que eran amadores de sí mismo. Estamos en un tiempo de ser amadores de sí mismo. Estamos en un tiempo donde la gente se preocupará mucho por su vida personal, por su cuerpo, hermano, por su propio interés. Y es lo único que le va a importar. Hermano, ya dejará de encenderse, dejará de buscar el fuego del Espíritu, dejará de, hermano, de sus privilegios los va a tirar. Hermano, su compromiso para con Dios lo va a tirar. Dejará de buscar la presencia de Dios. Y esto meditando un poquito, el Señor habló a mi corazón, hermano, y así me dijo el Señor: muchos huyen de mí. Muchos huyen de mí. Cuando el Señor habló a mi vida esta mañana sobre esta palabra de que muchos huyen de Él. Muchos están huyendo de Él. Me llevó al pasaje de Jonás. ¿Por qué Jonás huía de la presencia de Dios? Y eso está interesante, hermano, que hoy en tiempo, cuando hay una disminución, cuando alguien ya está perdiendo la actividad en el Espíritu Santo, ya está perdiendo, hermano, está disminuyendo cada día. Hermano, es alarmante la situación porque se está apagando el fuego del Espíritu. Y si algo tenemos que evitar, querido hermano, es que ese fuego se apague. No es lo mismo, hermano, que el Señor advirtió que tengamos mucho cuidado de no descuidar nuestra salvación, pero también Dios nos advierte que tengamos mucho cuidado de no apagar el fuego del Espíritu de Dios. Tengamos mucho cuidado que vaya disminuyendo ese fuego, esa presencia del Espíritu vaya disminuyendo en nuestra vida. Es muy peligroso. Le voy a decir por qué es peligroso. Porque nuestra vida en el Espíritu Santo evidencia, escúchalo bien, hermano, evidencia cómo vamos a terminar la carrera. ¿Cómo va a terminar nuestra vida en Cristo? Por eso debemos de terminar nuestra vida en el Espíritu y no en la carne. Por eso, hermano, es alarmante, porque vuelvo a repetirle, la actividad, el Espíritu Santo en nuestra vida va a determinar cómo vamos a terminar nuestra vida. ¿Cómo vamos a hoy decidir? Tenemos que tomar decisiones de decir: yo tengo que aumentar en mí el fuego del Espíritu. Yo tengo que activar, yo tengo que aumentar la actividad del Espíritu Santo en mi vida. El creyente, hermano, después de un tiempo, fíjese, porque a mí me impacta la vida de Jonás. Jonás significa paloma. Paloma es figura del Espíritu Santo. Jonás era un hombre lleno del Espíritu Santo. Jonás era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Jonás era un hombre, hermano, que lo usaba el Espíritu Santo. Jonás era un hombre que tenía un privilegio dentro de la obra de Dios. Jonás era un hombre que ministraba, hermano, porque todas esas cosas las da el Espíritu Santo. Quizás Jonás era un predicador porque llevaba predicación. Jonás era alguien que Dios lo usaba en los dones, profecía, hermano.
Jonás era alguien que se movía en el espíritu. Jonás era alguien, pero de repente Jonás empieza a huir de la presencia. Empezó a huir de la presencia. Quiere decir, hermano, que estaba disminuyendo y estaba terminando, iba a terminar su carrera. Aquí hay algo interesante. Unos van a bajar y otros van a subir. Y quiero hablarles un poquito de eso, hermano, porque hay quienes ya terminaban de tener un privilegio, Dios lo usaba tremendamente, pero por no avivar, por no aumentar cada día su actividad en el Espíritu Santo, fueron llevando su vida en recesión. Cada día era menos. De tal manera que era alarmante, hermano, porque tenía que ver con la obra de Dios. La obra de Dios, hermano, somos cada uno de nosotros. Bendiciones a la hermana Jessica allá en Yesenia, allá en Palizada, Campeche. Dios me los bendiga, los hermanos que están allá. Pronto estaremos por allá, estamos orando porque pronto estaremos por allá. Dios me los bendiga, hermano. Ahora sus pensamientos ya no son de Dios, hermano. Cuando alguien está disminuyendo, ya sus pensamientos no son de agradar a Dios. Sus pensamientos ya no es tengo que fluir. Los pensamientos de Dios, no puedo fallarle a Dios. Sus pensamientos ya no es tengo que afirmarme. Es un compromiso personal. Ya no estaban. Cuando alguien está disminuyendo sus pensamientos, la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida, vuelvo a repetirle, el Espíritu Santo va a determinar cómo vamos a terminar, ya sea con el Espíritu o sin el Espíritu, como lo hizo Jonás. Estaba terminando su carrera ministerial, estaba terminando su carrera en Cristo, en la carne, después de haber estado arriba, hermano. Ahora sus pensamientos ya no son las cosas de Dios. Ya no era estar pendiente de su privilegio, de entender que su privilegio se llama Espíritu Santo. Su privilegio se llama Espíritu Santo. Por eso dice, hermano, que somos partícipes. Nosotros somos partícipes. Hermano, qué interesante está esto. Porque dice la Escritura en Hebreos 6:4, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, vuelvan ellos a ser renovados para arrepentimiento. O sea que un día Jonás participaba, era partícipe, participaba junto, tenía un privilegio, hermano, de estar Dios, para que Dios lo hubiera escogido, hermano, para tener una parte, para vivir tuviera una participación. Participante significa alguien que está asociado, alguien que pertenece a todo lo espiritual, alguien que pertenece al Espíritu, alguien que pertenece a todo lo que es el reino de Dios, alguien que pertenece a la estructura del Dios, hermano. Pero de repente sus pensamientos de Jonás empezaron porque empezó a descuidar su vida espiritual y empezó a disminuir, hermano, de tal manera que ahora sus pensamientos, y esto es interesante, porque ahora sus pensamientos ya no eran espirituales, ya ahora eran carnales. Usted sabe que la palabra carnal, dice la Escritura que los niños son los carnales, dicen Romanos. Y cuando alguien es niño, ya no tiene el Espíritu de Dios. En el libro de Judas dice en el 1:18, y los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división en los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No debemos dejar de orar, no debemos dejar de avivar el fuego del Espíritu, no debemos dejar y abandonarnos, hermanos, de esta importancia de ser partícipes, de participar en el Espíritu Santo. Porque dice que en este tiempo, mucha gente habrá burladores. Dice que andarán en sus malvados deseos. Hombres que causan división,
Ahora mira, hermano, ¿qué es lo que hace que el Espíritu Santo sea parte de nuestra vida? En el libro del Nuevo Testamento, también una versión dice: en los últimos tiempos os advertía, os saldrán al paso embaucadores que vivirán impíamente, y al capricho, dice, y al capricho de sus pasiones. Estos son sembradores de discordia, los que viven sensualmente y no tienen el Espíritu de Dios. Esto me llamó la atención porque dice que habla, estos son sembradores de discordia. ¿Qué hará entonces que el Espíritu Santo se aparte y el hombre empiece a disminuir su vida en el Espíritu? Hermano, la discordia. Y la discordia significa oposición. Discordia significa desacuerdo. Dice, también significa voluntades. O sea que iban ya en contra del Espíritu, estaban en desacuerdo del Espíritu, ya no hacían la voluntad del Espíritu, sino hacían su voluntad. ¿Qué hará entonces, hermano, que el Espíritu Santo vaya disminuyendo en nuestra vida? El estar en desacuerdo con Él, en ir en oposición a Él y poner nuestras prioridades, nuestra voluntad antes que agradar al Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. ¿Qué hará que entonces disminuya nuestra vida espiritual? Hermano, que nosotros estemos causando división. Cuando la misma Escritura dice, hermano, que la discordia es una abominación delante de Dios. Cuando a Dios no le empieza a agradar que nosotros estemos metiendo discordia. Dice que Dios nos advierte, así como nos advierte de que no descuidemos una salvación tan grande, Dios nos advierte en este tiempo que tengamos mucho cuidado con el Espíritu Santo. Porque, ¿sabe qué es lo que me impactó esto, hermano? Que dice que en este tiempo, a mí me dijo el Señor, muchos están huyendo de mí. Oh, hermano. Y cuando yo veo esto, toca mi corazón, porque Dios mandó que huyamos del pecado, no de Dios. La gente hoy se acerca más al pecado, se acerca más a la desobediencia, se acerca más a la rebeldía, se acerca más a su vida que a Dios, hermano. Hoy la gente está huyendo de Dios. El que no ama la presencia de Dios está huyendo de Dios. El que tira su privilegio, el que no le gusta estar en su presencia, él está huyendo de Dios, hermano. Está huyendo de Dios para no servirle. Por eso dice que nos advertía en el tiempo que saldrán embaucadores que vivirán impíamente, vivirán como quieran, al capricho de sus pasiones, o sea que son caprichosos. Y cuando hablamos de caprichosos, hermano, es interesante esto. Bendiciones, Jorge Alberto, allá en Comitán, Chiapas, que Dios me los bendiga donde quieran que estén. A los hermanos, hermanas que nos miran, que Dios me los bendiga. Dice, hermano, que cuando el creyente se vuelve caprichudo, por eso dice que es interesante, hermano, esto que Dios nos enseña en esta mañana, porque dice que esto habla entonces, hermano, de un joven, de un niño caprichudo. Hay gente, hermano, que se crearon, mujeres y hombres, que fueron muy consentidos desde muy pequeños por sus padres. Y ahora son muy caprichudos, muy berrinchudos, muy lo quieren hacer a su manera, cuando quieren y cuando puedan. Y esto le voy a decir, ¿por qué? Porque todavía estamos empezando. Si algo va a hacer entonces que el Espíritu de Dios disminuya en nuestra vida, es de un siervo, una sierva, un creyente caprichudo, que lo quiera hacer a su manera, que vaya en desacuerdo con el Espíritu, que vaya en oposición con el Espíritu. Por eso Proverbios 6:19 dice algo. Fíjese, hermano, Proverbios 6:19 dice:
El testigo falso que habla mentiras y al que siembra discordia entre hermanos. La Escritura dice que son 7 cosas abomina al Señor, y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. Y aquí la palabra discordia significa pelea, contiendas, pleitos, rencillosos. También significa, ¿sabe qué interesante esto? Porque dice que esto también tiene un significado que viene de la palabra Madón, pero también viene de otra palabra, otra raíz que significa Dani. Y Dani viene de los danitas, eran descendientes de los danitas, de la tribu de Dan. De la tribu de Dan. O sea que estos eran de las tribus de Dan. Y sabe que, hermano, que los de la tribu de Dan era una tribu muy pobre, que cuando le repartieron la tierra no quisieron trabajarla. Ay, hermano, cuando Dios, por eso el Señor dijo, les he dado, les des un reino. A los que estuvieran conmigo les voy a dar un reino para que lo trabaje, para ser participante del Espíritu Santo, para trabajar en el privilegio es un reino. El que Dios te encomiende a ti un privilegio es un reino. Si tú dejas de trabajar ese reino, te vas a caer en la pobreza, porque tenemos que vivir de lo que siembras. Dios nos manda que nosotros vivamos de lo que sembramos, así como vivía Adán en el huerto, de lo que sembraba comía. Por eso la Escritura dice, no os engañéis, que todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Estos eran de las tribus de Dan. Discordia viene de los que eran de la tribu de Dan. Y la tribu de Dan eran pobres. Pero saben que eran pobres. Eran pobres en enseñanza. Por eso Dios, digamos, nos manda a entender que tengamos mucho cuidado con los neófitos. Tengamos mucho cuidado a los niños. Por eso a 2 está prohibido darles un privilegio. Está prohibido que toquen un privilegio. Los caprichudos, los peleoneros, los contenciosos, los que causan rencilla, los hermanos, los que causan, dice, los que van en oposición, los que todo les molesta, los que están en desacuerdo, los que hacen las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque está prohibido que ningún niño que es carnal, ni tampoco a ningún neófito, dice en 2 Timoteo 3, se les podía delegar una responsabilidad. Dice que estos eran descendientes ¿por qué? Porque empezaron a disminuir el Espíritu Santo sobre su vida. ¿Por qué, hermano? Porque primeramente empezaron a oponerse al Espíritu. Ya no le hacían caso al Espíritu. Hay gente que dice que le hace caso al Espíritu, que hacen lo que el Señor les dice, sin que pidan perdón, sin que se reconcilien, sino que hagan las cosas a su manera. Pero luego dice que provocan peleas, pleitos, contiendas, pleitos son enojones, empiezan a causar problemas. Es tanto que dice que son pobres en enseñanza. Quiere decir entonces, hermano, esto quiere decir que en la boca de ellos ya no edificaban, ya no había una edificación. Cuando el creyente, hermano, cuando Dios mira que en nosotros salen palabras destructoras, salen palabras de amenazas, salen palabras de discordia, salen palabras de pleitos, salen palabras de enojados, salen palabras de amargura, de ira, el Espíritu de Dios se aparta. El Espíritu de Dios empieza a apartarse y en ese momento empieza a disminuir la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida. Desde el momento que empezamos a decir palabras que no van de acuerdo al Espíritu de Dios, palabras que edifican, desde ese momento empieza a haber una disminución, una actividad fuerte del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ya no edifica. Las palabras que les he hablado son vida, dijo el Señor. Quiere decir que debe de provocar vida, debe de provocar el seguir adelante. Por eso la palabra dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para edificación, a fin de dar gracias
a los oyentes: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes sean benignos, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí empieza a decir que cuando, mira, si aquí dice enojo, ira, amargura, pleito, gritería, malicia, aquí empieza a decir entonces, hermano, que el Espíritu Santo empezó a disminuir, porque esta palabra discordia es lo mismo que dice aquí, porque tiene los mismos términos que dice: quítense de vosotros entonces toda discordia. Eso está tremendo. Entonces dice acá: y no contristéis, se contristó el Espíritu y se fue alejando poco a poco. Empezó a disminuir. Poco a poco ya no tenían una actividad fuerte en el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ya no los usaba tremendamente. Ya no los usaba, hermano, para sus propósitos, porque empezó el Espíritu Santo a alejarse. Y lo más tremendo, hermano, que vean que dice que se empezaron a oponer a hacer su voluntad. Pero ahí mismo en Proverbios 17:14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. Miren, hermano, esto es interesante. La versión Ausejo dice: iniciar un pleito es soltar las aguas. Mejor es retirarse que entablar un proceso. Nuestro pueblo dice: quien comienza una discusión abre una represa. Antes de involucrarte, retírate. La Dios habla hoy y dice: el río desbordado es el pleito que se inicia. Vale más retirarse que complicarse en él. ¿Qué es lo que está diciendo? Por eso dos términos tiene la palabra discordia. Uno es como los danitas, pleitos. Y el otro término era desacuerdo, voluntades, oposición. Quiere decir que cuando hay oposición, lo único dice que lo segundo que va a hacer el hombre que disminuye, primero va a estar en contra del Espíritu, y segundo dice, va a causar pleitos en la iglesia, va a causar pleito con los hermanos, va a causar pleito. Por eso dice que va a causar división. Y cuando el hombre empieza, hermano, la actividad del Espíritu Santo empieza a disminuir, empieza, hermano, cada día a ser menos, hasta que vaya bajando en la carne, porque a eso significa carne. Cada vez que le quitemos algo del Espíritu, aparece más carne. Cada vez que le quitemos algo más del Espíritu, aparece más carne. El volumen de la carne va creciendo y el volumen del Espíritu va disminuyendo. Por eso dice, hermano, que estos descendientes de Danita, hermano, siempre hacían daño con la boca. O sea, hermano, que si algo tenemos que evitar también, porque es segundo, para que el Espíritu Santo, hermano, no disminuya, sino que aumente la actividad de nosotros, no causes problemas. No comiences un pleito. No comiences a meter discordia, no comiences a meter ideas en la vida de los demás y luego retirarte y dejar el pleito, hermano. Porque hay gente que le gusta hacer eso. Le gusta meter chisme, murmuración, hablar mal de los demás, hermano, y deja un pleito. O deja un sentir pesado de decir, es que ustedes, y es que ustedes. Y no es cierto, hermano. Algo insignificante lo hacen un pleito muy grande. Esto es discordia. El hombre que causa discordia va a hacer que el Espíritu Santo disminuya la actividad sobre su vida. Algo tan sencillo, hermano, lo convirtieron en un problema. Causan un problema, dicen una palabra que de verdad a veces, o indirectas, hermano, no causes indirectas. No debemos causar nosotros eso, hermano, sino que nuestra palabra sea para edificación. No andemos buscando pleitos y luego provocar el pleito y luego darnos la vuelta e irnos. Eso a Dios lo abomina. Y como Dios abomina este tipo de acciones, dice que el Espíritu Santo
empezó a disminuir sobre la vida del que el creyente. Y acuérdense que de Jonás, si Jonás era un hombre que andaba en el espíritu, ¿cómo andaba después? Todo enojado, molesto. Ya tenía molesto, se peleaba con todos, ya era un enojón, griterío. Hermano, ¿por qué? Ya de su boca ya no usaba palabras edificantes. Ya no usaba palabras de poder. Ahora, hermano, su lenguaje era en oposición. Estaba haciendo su voluntad, porque estaba haciendo su voluntad. Ya la actividad del Espíritu estaba disminuyendo sobre su vida. O sea que causaba pleito, hermano, y se iba. Dios nos libre de eso, porque eso es discordia. Segundo, hermano, esto es lo que estaba en el espíritu y empezaron a bajar en la carne. Pero hay quienes van a dejar la carne y su finalidad es terminar en el espíritu. Según de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que estos hombres que quieren andar en el espíritu, hermano, y que no quieren terminar su vida en la carne, van a tener dominio sobre su vida. Van a dar en el espíritu. Por eso la escritura dice en Romanos también 8:13, dice: porque si vivís conforme a la carne, conforme a las discordias, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, las discordias, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Controla tu carne. Controla tu carne primeramente para que el hombre pueda provocar discordia entre hermanos. Primero se tiene que oponer al Espíritu Santo. No es que yo amo a Dios y que Dios, no, hermano. Primero, para provocar un pleito, se tiene que negar al Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice la Escritura. Porque se opusieron. No les importaban si dañaban, si metían discordia, si hacían sentir mal. Simplemente, hermano, lo decían. Pleitos que no van de acuerdo a la bendita palabra. Pleitos de carne. Por eso el Señor le dice, porque los que son guiados conforme al Espíritu, dice, estos son los hijos de Dios. Hermano, ¿cómo queremos terminar nuestra vida? El Espíritu Santo, terminar nuestra vida en Dios, pero en la carne, es terminar en muerte. Le van a dar muerte a todo lo bueno. Tenemos que controlar la carne. Tenemos que controlar la manera de pensar, dejar de meternos en problemas, dejar de tirar indirectas, dejar de causar un pleito, luego irnos. Hermano, esto no es correcto. Es por ese tipo de causas el Espíritu de Dios se aparta, disminuye la actividad en lugar de animarlo. Por eso dice el Señor: muchos están huyendo de mi presencia. ¿Cómo lo están haciendo, hermano? En oposición, ir en contra de la voluntad de Dios, hermano, ir en estar en desacuerdo, hermano, en causar problemas, en lugar de que aviva el fuego, deja que Dios te use, no pierdas tu privilegio, deja que Dios se mueva en tu vida. Estaban haciendo todo lo contrario. Eso es huir de la presencia. Eso es huir de la presencia. Eso es una disminución del Espíritu. Mira, hermano, ¿cómo quieres terminar hoy tu día? Hoy tu día, hermano. ¿Estar en desacuerdo con el Espíritu? ¿Quieres terminar hoy tu vida? Inicias tu vida peleando, gritando, enojándote, levantando, edificando problemas, hermano, y terminar con problemas. ¿O quieres terminar un día en el Espíritu Santo y una vida agradable al Señor? Si así en nuestra vida diaria no nos preocupamos por agradar al Señor en nuestra vida diaria, andar en la carne, peleándonos, enojándonos, gritándonos, hermano, inventando cosas que no son, hermano, todo enojado con todo mundo, todo peleando con todo mundo, hermano, que terminar llenos del bendito Espíritu Santo.
Qué rico es terminar una vida edificante y no una vida de pleitos, dejando a los demás en problemas, dejando a los demás en desacuerdo. Nosotros tenemos que mirar que nuestra vida diaria vaya de acuerdo a la voluntad divina, que seamos guiados por el Espíritu Santo y no por la carne. Si en algo debemos de tener cuidado, es que el bendito Espíritu Santo no se aparte de nosotros todos los días. Que no se apague el Espíritu Santo en nuestra vida. Al hombre nada le parece. Siempre está contradiciendo a Dios en su manera de ver las cosas. Hay gente que se levanta, hermano, a mirar la vida de los demás. Me acuerdo que una palabra que mi madre siempre me decía: lo que tú comas, o sea, que lo que otros coman, a ti no te haga daño. Dejemos de meternos en la vida de las personas. Dejemos de estar hablando de las personas. Dejemos de echando directa a las personas. Porque si queremos que Dios nos use, si queremos que el Espíritu Santo esté en nosotros, sea para edificar, hermano, y no para meternos en problemas. Y no estar, hermano, metiéndonos en la vida de los demás. Las redes sociales no deben de ser para tirar indirectas, sino para edificar. Hay palabras que se salen de contextos y en vez escriben, a veces aquí, hermano, mucha gente escribe mientras estamos predicando y echan sus indirectas, hermano, y echan insultos, echan ofendas, pero no se dan cuenta, hermano, que las redes sociales, mientras Dios está hablando, hermano, es para causar una edificación, es para que, hermano, para que hablemos bien de la palabra de Dios y que nos apartemos de todo mal, si queremos que Dios nos use. Qué tremendo, hermano, que nosotros en nuestra vida no cuidemos al Espíritu Santo, que vivamos huyendo de la presencia de Dios y estemos más acercándonos al pecado, a los pleitos, a las cosas que no están bien, que el estar, hermano, cerca de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta actitud? Terminando nuestra carrera, terminando nuestro día en la carne. Mira, Saúl, hermano, a Saúl cuando le quitaron el espíritu, ¿cómo andaba, hermano? No deseaba la muerte de David. No toda su vida es un enojo. Todavía le causaba un enojo. Siempre nada más veía, es que seguro de David. Lo que me hizo no se me va a olvidar. Y es un esto y es un otro. Y David, hermano, ni en cuenta. ¿Cómo es posible que David sea un hijo de Dios? Y mira esto, nada más estaban pendientes de su vida, Saúl. Te voy a decir algo, hermano. A David ya tenía quien lo vigilara, y era Dios. El que está metido en el espíritu no tiene tiempo para estar mirando la vida de otros. Saúl, hermano, cuando le quitaron al espíritu, un espíritu malo lo atormentaba. Todo estaba mal pensando de David, hablando mal de David. Cada vez que debía David, hermano, se llenaba de coraje, de odio, hermano, deseándole la muerte, quisiendo dañar a David, causándole tendiéndole siempre trampas, hermano, para que le vaya mal a David, hablando mal de David. ¿Por qué crees que se apartó el Espíritu Santo de Saúl? Por tener esa actitud, porque era un hombre discordioso, causaba discordia, algo que Dios abomina y algo que el Espíritu de Dios no soporta en la vida de quien Dios lo usa. Oh, hermano, que es tan importante es apartarnos de los pleitos, que es lo importante de que nuestra boca sea para edificar y no para ofender, y no, hermano, para causar problemas y luego irnos y yo no fui. No, si yo nada más lo dije, pero yo no quería causar problemas. No, si yo lo dije, pero no era así. Dios conoce los corazones. Dice que el espíritu se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Lo atormentaba, le hacía ver la vida de Saúl, hermano. Siempre que era el malo,
Hermano, usted cuando mira a las personas, ¿cómo los mira? ¿Como los peores? ¿O mira con los ojos de Dios como miraba David? Con ojos de amor y de misericordia. Usted cuando ve a alguien se enfurece y le causa coraje, pero es que esta. Ese es un espíritu malo. Ese es un niño inexperto que le dan ganas de acabar con todos los malos, con todos los que ante sus ojos están mal y acabar con ellos. Ese es un espíritu malo. Porque como no tiene palabras edificantes, solo palabras destructivas, es un espíritu malo, no está el Espíritu Santo en él. Saúl quería matar a David y solo David, hermano, evitaba problemas. Esto era porque el Espíritu de Dios estaba sobre David. Un espíritu, hermano, quiso ministrarle a David que atentara contra la vida de Saúl. ¿Sabía usted, hermano, que de David no hablaba mal de Saúl? Mira, usted ve el pasaje en primera de Samuel 3:1 y 2:3, y va a ver usted que de Samuel dice que cuando estaba Saúl, Elí, el sacerdote Elí, estaba quedando ciego, y se escuchaban la fama de sus hijos, la fama de Elí. ¿Sabe quién cuidaba la vida de Elí? Samuel. ¿Saben por qué? Porque Samuel dormía y siempre estaba pegado junto al arca, junto a la presencia de Dios. Hermano, él no andaba divulgándole la vida de Saúl y de sus hijos. Él no andaba divulgando la vida de lo mal de los que están de demás. Él no andaba, hermano, tirando indirectas, porque estaba cuidando la vida de su pastor llamado Elí. ¿Cuántos cuidan la vida de su pastor? Al contrario, los desprestigian, hermano. Hay quienes hablan mal de la pastora, hay quienes hablan mal de los hijos de los pastores, hay quienes hablan mal del pastor, hay quienes, hermano, se juntan para hablar mal de ellos. ¿Por qué? Porque no andan en el Espíritu. Siempre están con la boca destructiva, hermano. Y el Espíritu de Dios disminuyó en su vida. Iban cada día, iban terminando en la carne. Por eso Dios en veces se apartó, dice, ya no querían, estaban huyendo de la presencia. Todo era enojo, hermano. Todo era enojo. Le daba a Dios la sabiduría para ver, hermano, para ver nuestra vida. La maldad no son los hombres, sino lo que le molesta de los demás. Por eso dice la Escritura, Proverbios 4:23, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Fíjese, hermano, cuidamos nuestro corazón de que el Espíritu Santo no abandone nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo se aparta, hermano, dice, las perversidades hablamos, necedades hablamos, iniquidades hablamos, pura maldad. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal. El sabio se aparta ¿de quién, hermano? De él mismo. Digan conmigo esta mañana, seré un hombre que edifique, porque el Espíritu Santo está en mi vida. Decir esta mañana, el Espíritu Santo está en mi vida. Seré un hombre que edifique. Echa de tu vida toda palabra perversa, toda iniquidad de labios, toda maldad, échala fuera de tu vida. Porque si no, el Espíritu Santo va a disminuir. La actividad del Espíritu Santo cada día será menos. A tus enemigos, la Escritura dice, bendícelos. Ora por ellos. Habla bien de ellos. Porque esa palabra bendecir significa hablar bien. Habla bien de tus enemigos. Habla bien de la gente. Entonces serás un hijo de Dios. ¿Para qué? Nunca yo vi a mi Señor Jesús echándole directa, hablando mal de nadie, hermano. Porque el Espíritu Santo estaba en su vida.
Por eso el sabio se aparta de quién se aparta el mal. El sabio se aparta del mal de quién, del mal de sí mismo. Cuida su boca, cuida que digan conmigo: yo este día no me voy a meter en problemas, ni ni todos los días me voy a meter en problemas por causa de mi boca, por causa de mis pensamientos. ¿Por qué, hermano? Porque tenía una mente empobrecida, porque era niño. Acuérdense que discordia significa danita. Vienen de la tribu de Dan. Eran pobres espiritualmente, eran pobres doctrinalmente. Le faltaba enseñanza. Por eso en Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios son, dice, que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿a dónde van a acabar? ¿Cómo va a terminar su vida? En la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Dios mío, hermano, quiere decir que aún ponernos con el Espíritu, aún hacer lo correcto en la palabra, aún ir a hacer nuestra voluntad, hermano. Y aparte de eso, hermano, pleitos, celos, iras, contienda, enojo, griterío, maledicencia. Cuando vio Dios que empieza uno a hablar, a tener sus pensamientos, el Espíritu Santo fue cada día menguando, y hermano, y empezó a crecer la carne, y van a terminar su carrera en la carne, y van a terminar su vida en la carne, porque el Espíritu de Dios ya no estaba ahí. No huyas de la presencia de Dios. El hombre que huye de la presencia de Dios, seguramente es tu vida. Todo es enojo, todo es molestia, todo es rabia, todo. Dios mío, qué triste es eso. Cuando uno les pregunta, lo hacen con enojo, lo hacen con indirectas, lo hacen, hermano, con algún tipo de manifestación de desacuerdo. No hay Espíritu Santo ahí. Estamos viviendo tiempos de mucho enojo, de rabia, de violencia, hermanos, de ira, de pleito, y de la boca ya no hay palabras edificantes, sino destructivas. Ya no te contestan conforme a una buena palabra, una amabilidad, una cordialidad, sino ahora, hermano, con enojo. Cuando ya no hay edificación, hay discordia. Esto sucede, hermano, porque se están apartando del Espíritu Santo, están bajando a la carne. ¿Qué había en la vida de Jonás? Discordia, andaba molesto, ya va lleno de ira, de enojo, de pleito. Había una persona discordiosa, ya el Espíritu ya no lo usaba. Ya lo último que le estaba pidiendo Dios a Jonás era dar testimonio, era: ve y preséntate. Dile que Dios salva, que mira que Dios te salvó. Y era todo, hermano. Por eso a muchos hermanos, Dios le va a cuidar su salvación, pero ya no su consagración. Porque nosotros debemos de terminar la carrera consagrados, apartados, santificados para Él. Dios a muchos les va a cuidar su salvación, porque ya no alcanzarán consagración. ¿Por qué? Porque se necesita tener al Espíritu Santo para llegar a consagrarse a Dios. Pues en el libro de Jonás dice, Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se huyó, dice, lejos. Dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. Lejos del Espíritu. Lejos. ¿Cuántos quieren irse lejos del Espíritu? Una persona que está lejos no necesita irse. Se necesita olvidarse que el Espíritu Santo esté en su vida. Se necesita descuidar su vida espiritual. Se necesita descuidar su privilegio. Se necesita descuidar su forma de ser delante de Dios. Se necesita descuidar que es un siervo, es una sierva. Hermano, por eso dice que Jonás era un hombre que todas las cosas de Dios les molestaba. Jonás ya andaba en la carne. La cual el que anda en la carne, hermano, estará huyendo de la presencia de Dios. No, pues yo voy a la iglesia. Usted puede ir a la iglesia, pero la misma Escritura dice que en vano me honra con su boca, porque su corazón está lejos de mí.
Fíjese, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice esto? Porque la misma Escritura nos enseña algo. La presencia de Dios. Dios no está juzgando a nadie, hermano. Por favor, les pido que sean congruentes, ¿verdad? Dios no está juzgando a nadie. Sino que la importancia entonces, hermano, es que nosotros revisemos nuestra vida. De que cuál es la actividad del Espíritu. Estamos hablando nosotros de la actividad del Espíritu Santo. Estamos hablando nosotros, hermano, de la actividad del Espíritu Santo. No estamos hablando de juzgar, de condenar, de señalar a nadie. Estamos hablando, hermano, de la actividad del Espíritu Santo. Cada quien, hermano, Dios lo usa. Pero que se aparte del Espíritu Santo. Esto es personal. Todo esto es personal, no es la vida de nadie, es personal. Si a usted esto, hermano, esto es para a usted, gloria a Dios, dele gloria a Dios, verá. Pero si no es para usted, no se lo ponga a otro. No se lo ponga a otro, porque Dios le habla solamente a su pueblo. Aquellos que no aceptan la palabra se la ponen a otros. Pero esto es personal, porque yo quiero que el Espíritu Santo a mí me use. Yo quiero que el Espíritu Santo, por lo tanto, yo tengo que cuidar mi boca, yo tengo que cuidar mi relación para con los demás, yo tengo que cuidar que en mi boca salgan palabras edificantes, yo tengo que cuidar no contradecir al Espíritu Santo, tengo que cuidar de no hacer mi voluntad, tengo que dejar de ser caprichudo, tengo que dejar que a mí todas las cosas de Dios me molesten. ¿Por qué? Porque a mí me usa el Espíritu Santo, yo tengo que cuidar mi vida, mi relación con Él. Yo no tengo por qué huir de la presencia de Dios. Yo tengo que ver que mi vida se asemeje a la de vida de Cristo, para que Dios me use. Por esto les digo que esto es personal. Si a usted Dios le habla, gloria a Dios. Pero esto es para usted. Si a usted Dios le usa el Espíritu Santo, pues lo manifiesta, ¿verdad? Cuidando su privilegio. A Dios usted le usa de buenas palabras, no se molesta, no se irrita, hace las cosas correctamente. Entonces, verá, podemos nosotros, pero a nosotros Dios nos está hablando que cuidemos nuestra relación, de que no vayamos a terminar nuestra vida sin el Espíritu Santo. Hermano, nuestra vida es para andar en el Espíritu Santo. Dejemos que Dios nos use, pero evitemos, hermano, que Dios se aparte de nosotros. Hermano, si algo está, hoy las redes, el mundo está lleno de violencia. Está lleno de violencia. Palabras violentas. No palabras que edifiquen. Estamos hablando, hermano, a cambiar nuestras propias vidas para que Dios nos use. Esto es personal. Por eso Dios le habla a su pueblo, hermano. Dios le habla a su pueblo. Los únicos que contestan con molestia. Mira cómo cuando mi Señor Jesús hablaba, hermano, los fariseos cómo contestaban. Le rechinaban los dientes y decían: esto lo están diciendo por mí. Se molestaban, hermano, con gran enojo, que deseaban la muerte, deseaban la vida, deseaban, hermano, descubrir su vida. Y esto es interesante, que Jonás era un hombre, hermano, que todas las cosas de Dios llegó a molestarle. Llegó a molestarle, hermano. Jonás andaba en la carne. Jonás andaba en la carne, la cual el que anda en la carne entonces estará huyendo de la presencia de Dios. Es tan sencillo, hermano. Pregúntate, ¿estás dejando tirado tu privilegio? Pregúntate tú, ¿cómo si estás tirando tu privilegio? Pregúntate tú si le estás sirviendo a Dios cuidando tu boca. Yo, hermano, en verdad le digo, estamos predicando lo que Dios nos enseña, porque el mensaje de hoy es: muchos están huyendo de mi presencia, están tirando su privilegio, están huyendo, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está menguando sobre su vida. Y así está el mundo hoy, lleno de violencia, lleno de maldad. Por eso esta palabra dice, hermano, Jonás era un hombre. Jonás era un hombre. No, hermano,
No, mis queridas hermanas, yo quiero que ustedes entiendan que el que tiene oído que oiga, dice la hermana Julie, ¿verdad? No, hermana, usted tomen su parte, no le echen a nadie, no escriban a nadie, porque la palabra es personal. La palabra es personal. No es que tiene oído, o sea, nosotros tenemos que hacer que nosotros tomar nuestra parte y dejar que las demás personas tomen su parte. Esto es personal. Yo le está hablando a los hijos a quienes dice, chispas, estoy descuidando mi privilegio. Chispas, Señor, si es cierto, yo mi enojo, mi coraje me gana y le ha regado. Y eso se llama amén, eso se llama cordura, significa, hermano, tanto así, fíjese, hermano, que la palabra huir, dice que Jonás estaba huyendo. Y la palabra huir significa alejarse de prisa, significa disgusto, significa molestia. Pero también la palabra huir dice que Jonás estaba huyendo, y huir significa ofender a Dios. Huir también significa, escucha, hermano, huir también significa niño consentido. Huir significa niño consentido, significa niño predilecto, significa juventud. Quiere decir que era un inexperto. Huir significa un niño predilecto, un niño consentido. Y la Escritura dice, hermano, que el hijo consentido es la vergüenza de los padres. Era berrinchudo, por eso dijimos hace rato que Jonás era un niño berrinchudo, que causaba discordia. Discordia es alguien que es berrinchudo, caprichudo. Quería las cosas a su manera. Y cuando eso vio el Espíritu Santo, se fue apartando cada día más y más y más, hasta que se apagó. Empezaron a dejar tirado su privilegio. Empezaron a tener palabras ofensivas. Empezaban a tener directas. Le echaban la bronca a todo mundo. Hermano, le echaban, situaciones a todo mundo. Nunca escriba usted, hermano, nunca escriba usted palabras que no vaya a recibir y se la dé a otros. Eso está mal. A mí se siente bien fuerte cuando alguien dice, pero es que aquellos perros, aquellos ladrones, aquellos malditos, no, muy mal. Cuando usted escuche una predicación, si es para usted, tómela, y si no, agua que no has de beber, déjala correr. Dile, esa palabra no es para mí, porque yo no estoy haciendo eso, pero bendecimos. Padre, ayuda a todos los hermanos, ayuda a todos aquellos. Pero si usted no lo está haciendo, pero si usted está mal, reconozca, dile, Señor, yo necesito cambiar esto en mi vida. Yo necesito, no voy a, esto que está en área de mi vida, la voy a quitar. Si usted está tirando un privilegio, si usted se está portando mal, si usted es un peleonero, decir, Señor, yo tengo que dejar esto porque no quiero, bendito Espíritu, que te apartes de mi vida. No estaban viendo la importancia de que el Espíritu Santo se está apartando. No veían lo delicado que el Espíritu Santo los dejara en la carne. Porque por ser gente caprichuda, gente como niños, gente jóvenes de juventud. ¿Sabe que hoy el mundo está así, querido hermano? Están alejándose de Dios, están alejándose de la presencia. Les vale tirar su privilegio, les vale, hermano, pelearse con todo el mundo, les vale causar pleitos e irse, causar división, porque no tienen el Espíritu. Fíjese, hermano, Cristo huía del faraón. Y no huía por cobarde, sino porque Herodes buscaba su muerte. No huía porque le tenía miedo, sino porque él era manso, porque él evitaba que se metiera en problemas. El diablo huye de la iglesia, debe de huir de la iglesia. El diablo debe de huir de la iglesia, no la iglesia del diablo, sino el diablo debe de huir de la iglesia. Y eso lo dice en Santiago.
4:7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Por eso dice, acercaos a Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Mira, la iglesia no debe de huir del diablo, el diablo debe de huir de la iglesia. Porque se somete, acercaos a Dios. O sea, el diablo huye de aquellos que viven cerca de Dios, viven bajo la protección de Dios, viven bajo la presencia de Dios. La muerte huye de los salvos. La muerte huye de los salvos. Dice Apocalipsis 9:6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no los hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte huirá de los salvos. La muerte huirá de aquellos que tienen vida de Dios, aquellos que ya no tienen el poder para reinar sobre de ellos. Pero hay una cosa acá. Pero a la iglesia de hoy le falta una actitud de aquellos que se han sido llenados del Espíritu, dejar de huir del Espíritu Santo. Dejar, hermano, huir de la presencia de Dios para no servirles. Están llenos de enojos, de pleitos, hermano. O sea, eso no debe de estar. En su boca debe haber palabras edificantes, porque Dios te usa. Acá misma la Escritura dice también, y voy terminando, la iglesia de Cristo en 1 Timoteo 6:8 dice, mas tú, hombre, dice en versículo 11, pero dice, pero teniendo sustento estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo de muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de los males es el amor al dinero, y codiciándose algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la presencia y la mansedumbre. Huye del amor al dinero, huye del amor al dinero. Pero también dice, 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. También dice que huyas. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones de contiendas de palabras, en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la libertad, que toman por piedad como fuentes de ganancia. Apártate de los tales. Dejen de discutir. Gente que le gusta discutir, gente que le gusta pelear, gente que le gusta, hermano, causar, dice, cuestiones de contiendas de palabras. Apártate de las discusiones, porque el hombre que discute en algo que no entiende está corrupto de entendimiento. Todo lo toman mal. Y cuando alguien todo lo toma mal y es una persona que discute por todo, el Espíritu Santo no está ahí. No tienen el Espíritu de Dios porque dejaron de servir al Señor estando en su presencia, hermano. Si la iglesia de Cristo hoy no se aparta de las pasiones juveniles, si no se aparta de las discusiones, que no se aparta del pecado, no se aparta y mata y destruye todo lo que al Espíritu de Dios no le agrada, está terminando en la carne. Está terminando en la carne. Y sabe, hermano, que todo el que huye a Dios ofende a Dios. Todo el que deja su privilegio ofende a Dios, porque la palabra huir significa ofender a Dios. Significa alguien berrinchudo, caprichudo, inexperto, niño. Y un niño es aquel que va a terminar en la carne. Pregúntate, hermano, ¿cómo es tu responsabilidad delante de Dios? ¿Todo te molesta? Estás huyendo de Dios. Estás huyendo de la presencia de Dios para no servirle, para no agradarle. Nuestra vida tiene que ser en edificación. Cuando usted escucha una palabra, recíbala para usted, no para nadie. La palabra es personal. Y si a usted le está faltando el Espíritu, se está pagando eso, ese servicio, esas ganas, y todo él está lleno de enojo, de molestia y todo eso, tenga cuidado. Se llama discordia. Y eso quiere decir que el Espíritu de Dios, porque están dejando de servirle, están huyendo de la presencia de Dios para no servirles.
Querido hermano, ¿cómo vas a terminar tu vida hoy en esta mañana? Peleando, discutiendo. Hay gente que le gusta pelear, que le gusta discutir. No son amables, no son cordiales, porque el Espíritu de Dios no está. Quieren tener la razón porque son niños caprichudos, en el cual el Espíritu de Dios no está. Huir significa ser un niño caprichudo, ser un niño consentido, que lo quiera a su manera, que lo quiera a la hora que quiera, que lo quiera a la forma que quiera. Es tiempo de hacer que el Espíritu de Dios, hermano, no se apague de nuestra vida. Métete en la presencia de Dios y aviva el fuego. Cuida al Espíritu Santo en tu vida. Cuida al Espíritu Santo en tu vida. No dejes que se apague, no dejes de servirle, no te alejes de Dios, no tires tu privilegio. Sé responsable en lo tuyo. Cuando veas tú que todo te molesta, ten cuidado, porque eso es causa que el Espíritu de Dios se está apartando. Si ya no te agrada, ten cuidado, el Espíritu de Dios se está disminuyendo. Si tú ya no le sirves como antes, ten cuidado. Jonás huía de la presencia de Dios para no servirle. Estaba cayendo en la carne. La iglesia de hoy no huye del pecado, no huye de las discusiones, no huye de lo que está mal, pero sí huye de Dios. Sí huye en no querer hacer lo que el Dios nos pide, hermano. Qué terrible. Dios bendiga esta mañana tu vida. Dios te guarde. Toma lo que es tuyo, hermano, y nunca señales a nadie. Estas son cosas que debemos nosotros, como hijos de Dios, tomarlas personalmente. No escriban, ni manden mensajes, ni nada allá que tenga que ver con otros. Primero, antes que tengas que ver, si ves con otro, pregúntate si tú no eres ese a quien tú escribiste, porque entonces eso se llama hipocresía, eso se llama fariseísmo. Todos están mal menos tú. Hermano, huye para que Dios te use, para que el Espíritu de Dios se avive y tenga una actividad fuerte en tu vida. Procura de no ser una persona discordiosa. Es lo que estamos diciendo hoy aquí. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Deja que Dios te use. No apagues el Espíritu, no apartes el Espíritu. Al contrario, auméntalo en tu vida, pero no disminuya, porque de acuerdo a nuestra boca y a nuestras acciones será el fluir del Espíritu en nuestras vidas. Muchas gracias por su tiempo. A todos los hermanos, hermanas, a Yuli, a Jorge, a Betsabe, a los hermanos, a todos los hermanos que allá, el hermano, a Joana May, a la hermana Esmeralda, Alberto, a Jessica, a Yesenia, a todos los hermanos que nos miraron, que no luego mirar quiénes son. Que Dios me los bendiga y ayúdenos a compartir, y que esta palabra, hermano, cuídate, porque el Espíritu de Dios es importante. El Espíritu de Dios determinará cómo vamos a terminar en nuestra vida. Yo quiero terminar en el Espíritu y no en la carne, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cuídate de ti mismo. Cuida que el Espíritu de Dios esté contigo. Que Dios te bendiga. Cuídate. Bendiciones.